Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos otra vez, preparados ya para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Estamos a jueves, si no recuerdo mal, 7, ¿verdad? 7 de diciembre. Y los días siguen avanzando, estamos ya en un ambiente navideño. Y esta semana, pues para los que se conectan y no han visto en días anteriores, pues no tengo el fondo habitual detrás de mí, no estoy en mi casa, no estoy en el despacho. Estamos en el Pirineo francés, en un pueblecito que se llama Loudenville, y está al lado de un lago, un sitio muy bonito, y ahí estamos desconectando un poquito del trabajo, del estrés, de las prisas, de todas esas cosas. Pero seguimos, no podemos descuidarnos de abrir la palabra y meditarla. Podemos organizar nuestro tiempo, todo es una cuestión de organizarse. Es muy fácil decir no puedo. Esa palabra el cristiano la tendría que borrar de su vocabulario en cuanto a las cosas que se refieren a Dios. Es simplemente una cuestión de querer y organizarse. Si te organizas, puedes. Entonces aquí estamos descansando unos días, pero podemos conectarnos y podemos tener este tiempo juntos de meditar en la palabra de Dios. Y el día tiene 23 horas, una hora para dedicarla a estar escuchando la palabra de Dios, bien podemos todos. Así que haz siempre un esfuerzo y no te descuides en las cosas importantes, la oración y la palabra. Vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, estamos agradecidos por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente en tu nombre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que están ahora ahí compartiendo este tiempo para que juntos escuchemos tu voz, tu palabra. Bendice a cada uno, Señor. Trata con las cosas que necesitamos escuchar. Siempre hay algo que cambiar en nuestra vida, siempre hay algo que mejorar. Por eso tu palabra es imprescindible a diario y sigue actuando en nosotros, nos sigue cambiando, transformando. Estamos en tus manos y presentamos este tiempo delante de ti esperando que tú nos guíes. Muchas gracias por todos mis hermanos, guárdalos y bendícelos, protégelos a todos, Señor, de todo lo malo, líbralos de las cosas que acechen a cada uno y bendícelos, Señor, en tus asuntos, en la vida interior. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos, pues ahí vamos. Estábamos ayer en primer libro de Reyes, capítulo 21, porque estamos estudiando personajes de la Biblia y estamos estudiando acerca del personaje Elías, el profeta Elías. Y antes de que continuemos ahí donde lo dejamos ayer, pues déjame que mire un momentito en el chat en directo, a ver los hermanos que han entrado al directo y han escrito algún saludo. A ver qué veo por aquí. A ver si puedo. Ahí está Juan Vázquez, que ha saludado. Y Juan Vázquez dice, espérate que se me va esto para arriba y para abajo, no consigo leer, aquí. Buenas noches, mi querido Pastor Víctor, queridos hermanos, un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga grandemente y cuide de vosotros. Ahí está Paco y Rosario. Rosario, Paco, buenas noches, turistas del Pirineo, y a todos muchas bendiciones, dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Y también Beatriz dice, buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia de Dios y la paz de Dios reine en nuestros corazones. Un abrazo, os amo en el Señor. Y Juan Bermudo también ha escrito algo, dice, buenas noches, mis amados hermanitos, Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestros amados papá y de nuestro Jesús estén en vuestros corazones. Bien, esos son los saludos que tengo yo aquí en pantalla y veo que hay un buen grupo de hermanos conectados. Bien, vamos a seguir. Ana Rita, mira, acaba de entrar su mensaje, que Dios os bendiga siempre a todos. Bien, habíamos leído ayer en primer libro de Reyes 21, del versículo 27 al 24, porque Dios pronuncia juicio contra Acab, el rey de Israel.
Dios ha bendecido a Acab sin que éste lo mereciese para nada. Pero Dios es un Dios de misericordia y Él le ha concedido victoria contra sus enemigos. Pero Acab no tiene temor de Dios, no se preocupa de Dios para nada. Él y su esposa Jezabel son totalmente ajenos a Dios, no creen en Dios, tienen sus propios dioses, Baal y los otros dioses. Entonces, lo último que vimos, aunque ahí no apareció Elías, pero para entender lo que viene ahora y la profecía de juicio que Elías pronuncia contra Acab, teníamos que entender qué es lo que había pasado. Y es que Acab asesinó a un hombre que se llamaba Nabot, que era vecino suyo del palacio. Simplemente porque Acab vio la tierra de este hombre, de Nabot, y la quiso para él. Entonces le hizo una oferta: véndemela o te la cambio por otra propiedad que sea mejor. Pero Nabot dijo que no quería. Y yo expliqué ayer que tenemos que entender el trasfondo cultural y lo que la sociedad judía entendía acerca de la tierra. Ellos creían que era una posesión, era una heredad que Dios les había dado, y normalmente esas posesiones, esas tierras pasaban de padres a hijos durante generaciones. Por eso Nabot aludió a sus antepasados diciendo que no podía dar esa tierra, ¿no? Pero a Acab no le importa todo esto. Entonces, ¿qué hizo Acab? Montó su numerito, su pataleta, fue a su esposa con pucheros para que lo viese bien triste y lloriqueando de que yo quería esa tierra y no me la quieren vender. Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Pues como era una persona malvada y no tenía ni un mínimo temor de Dios ni amor por el prójimo, mucho menos, pues mandó matar a Nabot. Simplemente se inventaron que había blasfemado contra Dios y entonces pues lo mataron, y entonces pues él ya se pudo quedar con la tierra. Pero aunque a veces pueda parecer que alguien se sale con la suya en cuanto al pecado, no te olvides que el Señor sentencia y todo lo que Dios dice se cumple. El Señor dijo: vuestro pecado os alcanzará. A veces puede parecer que tú por tu posición de poder, porque parece que puedes conseguir algo sin que nadie se dé cuenta, o porque no va a pasar nada, Dios lo sabe todo. Y Dios es el juez justo. Y Dios va a traer justa retribución a cada uno por las cosas que hace. Si eres hijo de Dios, evidentemente vas a intentar por todos los medios no ofender a Dios. Pero como Acab no tenía temor de Dios, no creía en Dios, pues entonces no le importó nada. Pero parecía que se había salido con la suya, que había conseguido lo que quería. La propia Jezabel, confiando en sus dioses, ¿no? Cuando sentenció a Elías a muerte, que dijo: bueno, por mis dioses que te voy a matar, que mañana a esta hora estarás muerto. Pero Elías sigue vivo. Y ahora Dios le dice a Elías, ahora vuelve a aparecer Elías en escena, ahí vamos a continuar. Tengo por aquí una mosca molestando. Ahora Elías recibe el encargo de Dios. Ves y dile a Acab. No te olvides que Acab sigue siendo el rey, que Jezabel está ahí y sigue teniendo el control y el poder. Entonces, ayer nos despedimos leyendo este texto y lo vamos a recordar, y ahí vamos a ver la enseñanza. Primer libro de Reyes 21, versículo 17 al 24. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal contra ti.
y barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Bueno, yo me pongo en la piel de Acab y escucho esto y pues ya no puedo dormir en lo que me queda. La profecía es terrible, el juicio que Dios está diciéndole es terrible. Pero déjame que te recuerde una cosa. En la Biblia a veces se emitieron juicios de este tipo. Hubo juicios realmente serios y fuertes como este, pero la persona que había sido advertida se arrepintió, creyó en Dios, vino humillado delante de Dios buscando restauración y Dios le restauró. A los ninivitas, Dios le dijo a Jonás: ves y diles que van a ser destruidos, que Nínive será arrasada, que no va a quedar nadie vivo. Y los de Nínive se arrepintieron y Dios les perdonó, porque no es que Dios está dispuesto a matar y a enjuiciar y a vengarse. No, Dios quiere siempre la restauración de la persona por encima de cualquier otra cosa. Dios quiere la salvación de todos. Dios busca que todos se arrepientan y crean. Entonces Acab está escuchando. Mira, Acab ha visto el poder de Dios. Ha visto cómo sus 450 profetas no pudieron hacer absolutamente nada contra Elías y Dios. Él ha podido comprobar que Dios es real y que está con Elías. Elías oró que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio. Elías oró y llovió otra vez. Pero, ¿qué hace Acab ahora? Le da igual lo que Elías haya dicho. Lo confronta, como hemos leído. Le dice: me has hallado enemigo mío. O sea, ¿cómo te atreves a hablarme así, no? Y, bueno, no tiene, como he dicho antes, ni pizca temor de Dios. Dios le dice a Elías, que es nuestro personaje que estamos estudiando: levántate, desciende a encontrarte con Acab. Y ya conoces todo lo que hemos visto de Elías hasta ahora, ¿no? Un hombre valiente ante los profetas de Baal, pero un hombre desesperado, lleno de temor y de cobardía, deprimido y rogándole a Dios que le quite la vida a continuación, justo inmediatamente cuando escucha la amenaza de Jezabel contra él. Y Dios trata con Elías en el monte Sinaí, en Horeb. Dios le habla con un silbo dulce y apacible. Dios le muestra, Dios lo restaura. ¿Y ahora qué hará Acab? Porque conociendo su historial, si lo pillamos con un día bueno, pues puede ser que Elías dice: sí, voy a enfrentarme a Acab. Y si lo pillamos en un día malo: no, Señor, quítame la vida, no puedo más, basta ya, dijo allí, ¿no? Bueno, Dios trata con nosotros y nos restaura buscando un cambio. Él nos cambia. Él hace cosas nuevas en nuestra vida. Y por lo tanto, todo lo que ha sucedido hasta ahora y lo que ha ocurrido en el Sinaí, todo eso está ahí ya. Así que yo ahora voy a estar contemplando en la Biblia a un Elías nuevo. Un Elías que ha superado su bache, sus miedos, su depresión, su desesperación. Porque Elías viene y le habla cara a cara a Acab. Y Elías sabe que Jezabel está detrás de todo esto. Pero ahora ya no veo a un Elías asustado, deprimido y rogándole a Dios que le quite la vida. Acab se levantó para tomar su nuevo juguete, su terrenito para plantar sus legumbres, una tierra obtenida a traición, mediante mentiras y asesinato. Y en el lugar, ahí mismo, se encuentra al profeta de Dios,
Elías está ahí para dar la cara y decirle: Acab, así ha dicho Dios. ¿No mataste y también has despojado? Elías no se anda con rodeos ni trata de disimular. Elías hace lo que muy pocos se habrían atrevido a hacer: confrontar a este rey y a su esposa, la malvada y brutal Jezabel, que ya hemos visto cómo le consigue el terreno a su marido. No se anda con ningún tipo de problemas. Si hay que cortarle la cabeza a alguien, ella va y se lo corta. Entonces ahí viene Elías y señala todos los crímenes que ha cometido. No solo le dice: has conseguido esta tierra ilegalmente, no. Le dice: has matado, has despojado, has mentido, has hecho todo lo malo delante de Dios. Señala y lo acusa de los crímenes que comete: el asesinato, el hurto de la tierra, etcétera, etcétera. Así que, y también nota un detalle, o sea, confronta a Acab. No está hablándole a Jezabel, está hablando a Acab. Y le dice: mataste, tú has matado. ¿Pero quién mató? Dices: bueno, fue Jezabel, que buscó 2 testigos falsos para que hablasen contra este hombre Nabot inocente, y fue ella quien lo mandó a ejecutar. Así que si alguien fue la que cometió el crimen, fue ella. Sí, pero él es el rey, y él estuvo de acuerdo en todo esto, porque lo que la reina escribió lo sellaron con el sello real que estaba en la mano del rey. Así que Acab procuró la muerte de Nabot como cómplice de Jezabel. Entonces la sentencia es que eres un asesino, tú mataste. Eso es lo que Elías le está diciendo: mataste. El pecado de Jezabel y sus malvados asociados, porque evidentemente los ancianos que buscaron a los 2 testigos falsos también son cómplices, pero Dios tiene claramente como culpable al mismo rey, porque eres el rey, eres el marido y eres el beneficiario de este crimen. Así que tienes que dar cuentas por tu pecado. Esto es añadido para mostrar que las tentaciones al pecado no son excusas para el pecador. Ahora Acab tiene que asumir la responsabilidad de sus obras, y Jezabel también de las suyas. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bien, esta es una profecía que dice que Acab va a morir. Y aquí hay algo de controversia o de debate, porque resulta que Acab murió en Samaria, no aquí, en su palacio justo en la tierra de Nabot, sino que él murió en combate en Samaria, y hubo unos perros que lamieron allí su sangre. Jezreel es este lugar donde Nabot fue asesinado, pero Acab no murió ahí. Entonces, quiere decir que la Biblia ahí, la profecía se equivocó, falló. Primero vamos a ver dónde explica la muerte de Acab. Primer libro de Reyes, estamos un poquito más adelante, el versículo, podemos leer versículo 33. Viendo entonces, primer libro de Reyes 22:33, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Este es Acab, el rey. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro
en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Bien, ahora quiero que te fijes en ese detalle, lo que aquí hemos leído y lo que estábamos leyendo antes. La profecía, Elías dijo, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán la tuya. Bien, y entonces dices, no, pero él no estaba en ese lugar en Jezreel, allí donde está el palacio y el terrenito de al lado, donde no está en el lugar donde ejecutaron a Nabot. Entonces, pero aquí has leído que dice, así se cumplió la palabra de Dios. Bien, el cumplimiento, quizás el lugar exacto en el que se apunta, puede ser algo que no estaba en el texto original, pero aquí el énfasis que hace la palabra es en el cumplimiento, de que morirás igual que los perros lamieron la sangre de Nabot, así van a lamer la tuya. Ahí está el énfasis de cómo va a morir Acab y en el detalle de que los perros, igual que lamieron la sangre de Nabot, lamerán la tuya. Y aquí hemos leído, dice, y ocurrió así conforme a la palabra que Jehová había hablado. De todas formas, también hay un detalle interesante, y es que esta profecía, que alguien podría decir no se cumplió al pie de la letra, puede tener varias explicaciones. Estamos intentando explicarlas, porque todo ahora depende de nuestro punto de vista en el tiempo, en todo lo que ocurrió ahí, y por eso nos podemos sentir confundidos. Una interpretación es la que te estaba refiriendo. La idea es que Elías quiso decir un área general, no un lugar específico, sino en la zona, igual que en esta tierra, igual que Nabot murió y pasó esto, así va a pasar contigo. Así dice ahí, esto se cumplió conforme a la palabra que Dios había dicho. O sea que la profecía, la propia palabra, la da por cumplida. Ahí no dice, uy, nos equivocamos. No fue literal. No, el problema en la traducción, en las copias y tal, puede confundirnos, pero la idea parece que es esa. De todas formas, el hijo de Acab se llamó Joram. Y el hijo de Acab, Joram, él sí murió en ese lugar. Mira, vamos a leerlo en segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 25. Primer libro de Reyes, 9:25. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, de la heredad de Nabot de Jezreel. O sea, estamos en ese lugar, ¿sí? Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y quedaré la paga en esta heredad. Así que tomadlo pues ahora y echadlo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Y allí lo mataron, como se había profetizado. Y Jehú matará con espada a los descendientes a Acab y a los descendientes de Acab, y si queda alguien con vida lo matará aún, dijo Elías, ¿no? O Eliseo. Entonces, tú sabes que en el lenguaje bíblico, cuando dicen tu sangre será derramada en este lugar y la lamerán los perros, tu sangre puede ser la tuya misma o la de tu hijo, de tus descendientes. Ese es un modismo hebraico que nosotros podíamos decir, sí, no, pero dice su sangre, no la de sus hijos, sino, pero en ese contexto se entendía que decir tu sangre estaba implícito, porque así hizo el rey. Así aquí Jehú le dice a sus siervos, no, matadlo en ese lugar, precisamente en ese lugar, porque así estaba profetizado. O sea que tenían en cuenta la profecía que Elías había dado y lo hicieron de esa manera para que se cumpliese lo dicho por el profeta.
En el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo, y esto lo hizo Jesús para que se cumpliese lo que había dicho el profeta. O sea que a veces los implicados eran tan conscientes de que la profecía es así, se tiene que cumplir, que ellos mismos entraban dentro del cumplimiento de la profecía por voluntad propia. Así que esta creo que es la explicación con más fuerza para decir se cumplió la profecía y la sangre de Acab fue derramada en ese lugar. Modismo hebraico. Sangre de Acab, sí, la de sus hijos. O sea, los hijos llevan la sangre de los propios padres. Así que esta parece ser una buena explicación. Pero también podríamos mencionar que debido a la tristeza y arrepentimiento de Acab al final del capítulo, porque lo vemos ahí como suplicando por sus descendientes y tal, y entonces podría parecer, estamos otra vez ahí en el primer libro de Reyes, estábamos en el capítulo 21, si te fijas en el versículo 29, mira lo que dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Esta es otra explicación que también tiene mucha fuerza en el sentido de lo que antes yo te decía. Una profecía de juicio, Dios puede dejar sin cumplirla si la persona se arrepiente. Y este versículo no nos da muchos detalles, pero parece que Acab se arrepintió y se humilló delante de Dios. Mira, te vuelvo a decir lo que te estaba explicando antes. Acab era un hombre débil, no tenía carácter, no servía para ser rey. Estaba a la sombra de su mujer Jezabel. Jezabel era la que ahí decidía y mandaba, escudándose detrás de su marido Acab. Él es el rey, pero la que tomaba las decisiones y hacía todo era Jezabel. Y parece que en un momento Acab se humilla, se arrepiente, y por eso el Señor dice, mira, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, como no voy a cumplir lo que dije. Su hijo sí lo cumplirá. Y por eso estábamos viendo en el otro texto que ahora su hijo murió en ese lugar y cumplió la profecía. Entonces fíjate que tenemos ahí explicaciones para poder debatir cualquiera que diga, ves, la Biblia no es exacta, ahí se equivocó. Sí, nos sobran las explicaciones. Una u otra puede ser, quizás tú prefieras esta última, ¿no? Que parece muy clara. Sí, está bien. Entonces, la predicción sobre su hijo fue cumplida, literal. Lo acabamos de leer allí en el segundo libro de Reyes 9:25. Y podemos leer allí que una flecha traspasó el corazón de Joram, el hijo de Acab, y fue arrojado a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel, y allí, sin duda, los perros lamieron su sangre y quizás devoraron su carne también. Estamos ahí, otra vez en el capítulo 21, donde Elías le dice al rey lo que va a pasar, y él dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Dice Acab. Mire, aunque el rey no supiera, Elías era su mejor amigo. ¿Por qué digo eso? Acab lo ve como un enemigo, pero no es su amigo. Hay gente que ve a Dios como un enemigo, y Dios no es enemigo de nadie por su decisión. Los hombres lo convierten en su enemigo. Dios ha venido a reconciliar al mundo consigo mismo. Para eso murió por nosotros Jesucristo en la cruz, para que a través de ese sacrificio obtengamos la reconciliación con Dios. Pero el mundo no entiende eso. El mundo le habla mal a Dios, lo mencionan como enemigo, y Dios lo único que hace por este mundo es algo bueno. Dios trae cosas buenas a nosotros. Dios nos ofrece la salvación, la redención, el perdón. Todo lo que Dios trae a nuestras vidas es bueno. Entonces no podemos perder de vista eso. No podemos dejar de ver que Dios es el mejor amigo del hombre. Este rey, Acab, lo ve como su enemigo. Ve a Elías como su enemigo.
pero Elías está intentando ayudarle a abrir los ojos. Para la viuda de Sarepta, ¿te acuerdas que estábamos viéndolo unos estudios atrás? Elías era un ángel de luz. Ahora para Acab es un enemigo. ¿Me has hallado, enemigo mío? O sea, ahora para él es un enemigo. O sea, fíjate que el problema es cada uno cómo ve las cosas. Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová, son las palabras de Acab. Hay una forma similar a esta en Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14 dice ahí: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. En Romanos 7, 14, Pablo dice que el pecado en nosotros nos vende al pecado. Cuando tu naturaleza pecaminosa, tu carnalidad, dice ahí más exactamente, te vende al pecado. O sea, tú decides hacia qué lado se decanta la balanza. Tú tomas la decisión de qué hacer con la tentación y con los pecados que puedes cometer o decides no cometerlos. Cuando tú decides sucumbir a la tentación, según este texto y el que estamos viendo en Romanos, te estás vendiendo al pecado. Te has dado a ti mismo al servicio del pecado. Satanás se ha convertido en el amo. Acab está bajo el dominio de Satanás porque él se ha vendido a ese pecado. Y ahí está la sentencia: barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Ya hemos estado viendo cómo sus hijos también fueron muriendo. El pecado de los padres alcanza también a los hijos. Y este es un juicio muy severo, en contra de cualquiera, pero en contra del rey, imagínate, ¿no? El legado de un rey está en su posteridad, en sus descendientes, aquel que le va a suceder en el trono. Y aquí Dios no solo le está diciendo a Acab, vas a morir por tu pecado, sino que tus hijos van a morir también hasta el último de tus hijos. No vas a tener descendencia. Y así se anunció el fin de esta dinastía de Omri, que era el padre de Acab. Su dinastía moriría de la misma manera que las dinastías de Jeroboam y de Baasa. Fueron reyes que no continuaron en su dinastía, en el trono, sino que se extinguieron, sus descendientes no pudieron continuar. Acab nunca poseyó el viñedo de Nabot. Él la sostuvo, pero ese mismo hecho se convirtió para él en un tormento. Sin importar lo bueno de la vendimia, para él las uvas que podía sacar de ahí estaban ácidas y venenosas. Aquello que se gana con fraude nunca es poseído, nunca se va a disfrutar, nunca. ¿Y con Jezabel qué pasó? Ayer yo lo pregunté al terminar el estudio. ¿Y sabéis lo que pasó con Jezabel? ¿Se cumpliría? Con Acab ya hemos comentado si se cumplió o no lo que Dios dijo, pero ¿y Acab? Ahí lo dijo, que en la misma heredad de Jezreel, dice, los perros comerán su carne. ¿Se cumplió eso? ¿Sabéis cómo murió Jezabel? Pues eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 20 al 37. ¿Queréis que lo leamos? ¿Cómo murió Jezabel? Pues Acab ya está muerto. Jezabel había tenido el poder porque mandaba sobre su marido, pero ahora Elías ungió a otro rey, a Jehú, así que de pronto Jezabel se ve fuera de su posición y Jezabel estaba artimaño y pensando a ver cómo hago yo para seguir ahí en el poder. Y entonces quería conquistar a Jehú.
Era, pues bueno, no sé qué calificativo te gustaría usar para Jezabel, ponle tú el que quieras. Vino después Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel lo oyó, ¿qué hizo? Se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Se puso guapa, se maquilló corriendo. ¡Que viene Jehú! ¡Rápido, rápido! ¡El antimonio! Eso suena fatal. ¿Antimonio? Tráeme el antimonio que me voy a maquillar. Suena algo tóxico, algo venenoso ahí, como radioactivo, ¿no? Bueno, ayer estábamos aquí con Belén mirando por internet un poco a ver si tenía yo algo de razón, y ahí había diferentes artículos que explicaban que en la antigüedad sí que había algo así como el antimonio que era tóxico y tal, era venenoso, pero bueno, no murió de eso, no murió de antimonio. Dice que cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo... O sea, ahí Jezabel está esperando congratularse con Jehú, seducirle, se ha pintado con el antimonio, esa pintura negra así marcando sus ojos, sus pómulos, se puso bien guapa, se puso los mejores vestidos que tenía y sale con buenas palabras. ¿Y cómo reacciona Jehú, el rey? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? O sea, le está hablando a los que están con Jezabel en la torre, a los eunucos de la reina, aquellos que forman parte de su servicio. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y dice, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. O sea, hubo algunos eunucos que dijeron, nosotros estamos contigo, no con Jezabel, estamos contigo. Entonces les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, la tiraron por la ventana en la que estaban sus propios eunucos. Esto me dice que muy contento el servicio no estaba con la reina, con la señora. No se lo pensaron 2 veces. Echadla abajo, y la echaron abajo. Y escucha bien lo que dice ahí. Parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él, Jehú, la pateó, la atropelló con los caballos. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. O sea, Jehú aún fue considerada. No la dejéis ahí, en la calle, su cuerpo, enterrarla. No, por lo menos es hija de un rey, enterrarla, darle una sepultura digna. Pero, ¿qué decía la profecía de Elías? Que los perros comerían la carne de Jezabel. Eso dijo, ¿no? La profecía. Pues, ¿qué pasó ahí? Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, ahí Jehú escucha y se queda así y dice, vaya, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Bueno, pues nuevamente se cumplió lo que Dios había dicho. Todo lo que Dios dice siempre se cumple. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Él sabe las cosas que van a ocurrir y él sabía cómo iba a morir Jezabel y lo anunció. Jezabel es uno de los personajes más malvados de la Biblia. Siempre por su codicia y su ambición al poder, obró de las peores maneras posibles. Mucha gente sufrió por su culpa, muchos murieron por sus maquinaciones. No puedes esperar que Jezabel terminara bien sus días. Dice la palabra de Dios que lo que sembramos es lo que cosechamos. Es un principio, es una ley. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Lo que tú siembras es lo que recoges. Entonces, siempre tenemos que pensar que vuestro pecado os alcanzará, como hemos dicho antes. No pienses que si cometo este pecado o hago esto, aquello, no pasa nada.
soy hijo de Dios. No, no, cuidado. Una cosa es que tú seas salvo y un día estarás con el Señor, y otra cosa es que en este mundo recojas aquellas cosas que sembraste. Tendrás que hacer frente a las consecuencias de tus obras. Se habla de la gran maldad de Acab. Estoy en primer libro de Reyes 21, versículo 25 al 26. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ahí tienes el detalle que te decía antes, era un hombre débil, era un hombre que no tenía carácter para reinar ni para enfrentarse a su mujer, pero eso no lo es culpa de la culpa, Él fue en gran manera abominable, contaminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y es el versículo que leímos antes. Bien, dice ahí: ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. El pecado de Acab fue multiplicado, no solamente por el pecado en sí, sino debido a su actitud permisiva, a su debilidad, su hipocresía. Su mujer lo incitaba y él cedía, él lo hacía, él lo cometía. Y esto nos recuerda lo que Dios le dijo a Adán al pronunciar la maldición después del pecado en el jardín del Edén: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Así le dijo. Aparentemente Dios le da una responsabilidad especial al marido que sigue hoy en día vigente. La palabra de Dios nos enseña que el hombre ha recibido el encargo de Dios de ser el pastor aún en su propia casa. No estoy diciendo que él es más importante, estoy diciendo que tiene una responsabilidad. El marido tiene la responsabilidad de tener en orden su casa. Y aquí estamos viendo a hombres, estamos citando incluso al propio Adán. El reproche de Dios fue este: por cuanto escuchaste la voz, obedeciste la voz de tu mujer. Toma, Adán, come de este fruto, se ve bien bueno. Y Adán comió. Pero Adán había recibido el mandato de Dios: no comerás de él. Y comió. ¿De quién era la culpa? De Eva y de Adán. Los dos comieron, y ahí está el reproche de Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. A Acab, el juicio que se le está planteando es el mismo. Se está mostrando a que por tu pecado, porque tu mujer te incita y tú lo haces, y cometes todos esos pecados abominables a Dios, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová. Bueno, está comparando el pecado de Acab con el pecado de los amorreos. Fíjate en este detalle. Dios preparó el terreno para la convicción futura de Israel de la tierra prometida. Los amorreos fueron echados de Canaán por su idolatría y por el rechazo a Dios y por sus muchas abominaciones. Y así habría sido el reino del norte, o sea, Israel. Está esa parte que hemos referido antes: Acab se humilla a sí mismo y Dios demuestra algo de piedad hacia él. Pero recuerda que por una oración, por decir: ay, Señor, ten misericordia de mí, ya está todo arreglado, ¿no? Dios conoce el corazón y sabe qué hay detrás de las palabras de un hombre. Sucedió, dice ahí, versículo 27, lo hemos leído antes, lo recordamos: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab muere en el campo de batalla. Está sufriendo las consecuencias de su pecado. Dios lo perdona, parece que lo perdonó ahí. Bueno,
parece. O sea, está diciendo, porque he visto la humillación de Acab delante de mí. Cuando Acab oye las palabras tan duras del juicio que Elías le está diciendo, bueno, pues Acab es un hombre, es un miedica, es un cobarde. Y rasga sus vestiduras y se postra delante de Dios. Pero esta humillación o arrepentimiento de Acab era únicamente, parece por lo que dice el texto, externa, superficial, la cual se levantó por el temor de los juicios que Dios había dicho y no por una fe sincera. ¿Sabes eso que a veces en una iglesia hay alguien que está en pecado y lo mantiene oculto y está ahí con su pecado y nunca viene y lo confiesa a nadie, ni al pastor, ni a los líderes, pero de pronto un día le sorprenden en el pecado, sale a la luz y entonces, este cae humillado al suelo, perdonadme porque sí, soy un pecador y tal. Bueno, Dios es el que conoce el corazón y ve las motivaciones del arrepentimiento, si es genuino o es falso. Pero ahí estamos viendo a un Acab lleno de miedo por lo que le acaban de denunciar y arrepintiéndose por ese motivo, porque los textos que hablan de él lo están condenando. Y están diciendo simplemente que por el gesto, el detalle de esa humillación, Dios dice, mira, no vas a ser destruida tu casa ahora, será destruida más adelante. Solo eso. O sea, porque Dios al final es un Dios de misericordia. 3 años después, Acab estaba muerto bajo el juicio que Dios había dicho. Recompensaré su arrepentimiento temporal con una liberación temporal. Más o menos eso es lo que Dios le está diciendo aquí en este versículo 29. Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dios honra la iniciativa de Acab, demuestra la misericordia de Dios aunque la persona no se lo merezca. Esto muestra el poder tanto de la oración como del humilde arrepentimiento. Si Acab no se hubiera humillado a sí mismo de esta manera, entonces el juicio hubiera llegado en su propio día. Esto muestra que Dios da la profecía de juicio como una invitación al arrepentimiento, tal como hizo con Nínive. Y Dios abre la puerta de misericordia cuando Acab apropiadamente responde a esta invitación. Si Acab hubiese continuado en esa actitud, es posible que se hubiese salvado. Pero esto, repito, solamente fue por la motivación del miedo que en ese momento sintió. No hay registro, aquí ya en la Biblia, de una humillación o arrepentimiento de Jezabel, que antes hemos visto cómo murió. Por lo tanto, no podemos esperar que el juicio de Dios pasara sobre ella sin caer, sin ejecutarse, sino como hemos leído, Jezabel murió de la peor manera y tratando de obtener el favor del rey, buscando más manipulaciones y todo eso. El corazón arrepentido siempre se encuentra en la mirada de Dios. Si te arrepientes de tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Así nos dice la palabra de Dios. Depende de la persona, depende del culpable, porque todos somos culpables, porque el inocente no necesita misericordia, pero Acab era pecador y él obtiene aquí algo de misericordia, pero esa misericordia no se extiende en el tiempo porque él no lo merecía. Él realmente no la buscó, no se arrepintió con todo su corazón. En el capítulo 22, ahí se nos narra lo que hemos dicho antes, la muerte de Acab. Ahí vemos cómo la historia continúa, cómo todo esto sigue adelante. Ahí tienes todos estos que si te interesa, pues yo te animaría a que lo leyeses en casa y meditases sobre todas estas cosas. Ahí tienes el reinado de Josafat, que va a suceder en el trono. Y bueno, es palabra de Dios y tienes mucha información y muchas enseñanzas buenas, pero como no es nuestro tema, no estamos estudiando el libro de Reyes, sino que estamos viendo la vida de Elías, pues tenemos que dar un pequeño salto ahí adelante y ya nos metemos en el segundo libro de Reyes.
Segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, ahí ahora Elías vuelve a aparecer en escena y ahí es donde nosotros vamos a ir, que es el tema que nos ocupa. Aquí se nos van contando al final del primer libro de Reyes, reinado de Josafat, el reinado de Ococías. Así comienza el segundo libro de Reyes, hablándonos de la muerte de Ococías. Y como todos los demás reyes de Israel, no buscaron a Dios, siguieron en una línea de pecado, buscando a los dioses falsos, a Baal. Ococías también murió de una forma, si quieres lo podemos leer como curiosidad, al final del primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Ococías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y en el capítulo 1 del primer libro de Reyes se nos cuenta cómo murió. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ococías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Dios, dice ahí, no, a Baal-Zebut, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Bueno, y más adelante muere. Un rey de Israel tratando de encontrar respuesta de un dios, Baal-Zebú. Belcebú sería en el Nuevo Testamento la transliteración así de la palabra al griego. Según Jesús, Belcebú es el príncipe de los demonios. Bueno, pues fíjate qué reyes tenía Israel. Así, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que fuera la nación adelante? ¿Cómo esperamos que termine este pueblo, no? Pues como vamos a ver más adelante, después del periodo de reyes, vamos a ver un Israel destruido por los sirios, por sus enemigos, y no es que Dios les dio la espalda, es que ellos le dieron la espalda a Dios. También es curioso que este también se cayó por la ventana. Aquí se cae todo el mundo por las ventanas. No sé qué tenían ahí las ventanas de los palacios en Samaria, pero este también se cayó por la ventana y con eso quedó herido, como enfermo, y al final todo esto terminó en su muerte. Mostrarse como un verdadero adorador de Baal-Zebut, bueno, pues imagínate, ¿no? Baal-Zebut, ya te he dicho un poco, pero bueno, si quieres un poco, un día en un estudio hablamos de estos dioses de los cananeos, que algunos reyes los adoptaron también para ellos, algunos reyes de Israel. Este Baal-Zebut era un dios que protegía de las plagas que eran provocadas por las moscas. Hay numerosas referencias a dioses mosca en la literatura clásica. Él era el dios local de Ecrón, como ahí lo hemos leído, lo hemos mencionado. Probablemente al principio era utilizado para ahuyentar a las moscas, por eso más tarde él mismo se convirtió en un demonio muy respetado, o sea, se le suponía que tenía mucha influencia y poder. Y en el Nuevo Testamento, como te he dicho, se menciona como Belcebú. Sería un nombre común para Satanás mismo, príncipe de los demonios. Así que ¿quién había detrás de Belcebú? Pues Satanás mismo. Los hombres aman a los dioses que se parecen más a ellos que no a un Dios como nuestro Dios, que es santo, santo, santo. Entonces ahí en escena, el versículo 3 en adelante, va a volver a aparecer a Elías con un mensaje para Ococías, este rey que estamos mencionando, que está enfermo, que busca conocer el futuro de su enfermedad a través de los dioses falsos, pero ahí Elías viene con un mensaje para él. Eso es lo que hace el profeta, traer el mensaje de Dios a los hombres y en este caso también al rey. Pero esto ya lo vamos a dejar para mañana, porque estamos ya en las 10 de la noche, así que como que de alguna forma se abre este nuevo episodio en la vida de Elías, lo vamos a dejar para mañana.
No sé si mañana acabaremos la vida de Elías, por ahí va a andar la cosa, pero nos dejaremos llevar por la mano del Señor y a ver hasta dónde llegamos. Bien, espero que hayas podido aprender algo, hayas recibido la palabra de Dios como viva y eficaz que es en nuestra vida, que Dios te hable, que Él trate contigo y que nos siga llevando adelante en sus manos, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Si Dios quiere, mis queridos hermanos, mañana a las 9 de la noche volveremos a reunirnos y estar ahí delante del Señor. Mañana es viernes, lo normal sería las 6 de la tarde porque es el horario escolar, pero como mañana no estamos en casa, no tenemos seminario, es festivo en España, entonces no tenemos el horario habitual. Vamos a seguir en la línea de las 9 de la noche con toda esta semana y así no andamos variando horarios, y creo que a la mayoría les va mejor siempre las 9, porque los viernes en directo hay menos afluentes, pero lo tenemos que organizar así por las clases del seminario que tenemos aquí en nuestra iglesia. Mañana a las 9. También lo escribiré por ahí por si alguien no se enteró ahora. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros y hasta mañana, si Dios quiere.